Estudios Bíblicos Logos presenta Los últimos años del rey David. Ya David estaba en sus últimos años de reinado, y se presentaban algunos enfrentamientos contra los filisteos, quienes a lo largo del periodo que había pasado, entre Saúl y David, nunca dejaron de dar pelea a los hebreos. Pero no eran tan fuertes como para vencer a una nación. Simplemente, eran reductos organizados, milicianos que estaban preparados y armados. Eran un pueblo, donde era normal ver hombres de inmensas estaturas, que podían sobrepasar los 2 metros de altura. Y nos preguntamos, ¿de dónde sacaría estos genes esta gente, para dar semejante hombres con esas características? Tal parece que todos eran descendientes de una misma familia, y creemos que eran nativos de Gat. Vamos a analizar las 4 batallas que se dieron contra los filisteos en los últimos años del reinado de David, con la peculiaridad de que cada uno de estos enfrentamientos contó con la presencia de un gigante entre las filas enemigas. La primera batalla no se menciona el sitio, y David andaba al frente, pero la batalla se tornó bastante difícil, y David ya no aguantaba más el cansancio, pero, aún así, continuaba peleando. Un gigante filisteo, llamado Isbi-Benob, se dio cuenta de la situación, y quiso sacar provecho. Hacían unos 45 años, o quizás un poco más, de aquel enfrentamiento entre David y aquel gigante llamado Goliat, en el cual David, siendo apenas un muchacho de unos 19 años, lo venció de una pedrada en la frente. Pero ahora las condiciones eran diferentes. David pasaba los 65 años, y su cuerpo ya estaba bastante agotado. Entonces el gigante Isbi-Benob le hizo frente, pero David no podía contra él, y siempre se mantuvo a la defensiva, para evitar ser muerto, atravesado por su espada que pesaba unos 3,3 kilos, que comparada con la de Goliat, era solo la mitad del peso, ya que la de Goliat pesaba 6,6 kilos. Entonces Abisai, viendo que David luchaba por sobrevivir a aquel gigante, se abalanzó en su ayuda, logrando derrotarlo y matarlo. En esta primera batalla, el héroe fue Abisai, hijo de Sarbia, y el villano fue el gigante Isbi-Benob. De esta batalla no se comentan muchos pormenores, solo que David estuvo a punto de caer en manos de las milicias filisteas, y donde todos estuvieron de acuerdo, en que David ya no tenía la capacidad para estar al frente de las batallas, y debería de ahora en adelante, mantenerse alejado de las contiendas. El segundo enfrentamiento se llevó a cabo en Geser, lugar que se encuentra a unos 29 kilómetros al noroeste de Jerusalén, y a unos 8 kilómetros al este de Ecrón, y que ahora se llama Tel Geser. Aquí, el villano gigante se llamaba Saf, o Sipai, y el héroe fue Sibecai, Usatita, quien le dio muerte. En el tercer enfrentamiento, llevado a cabo en el mismo lugar de Geser, el gigante villano fue Lami, quien fuera hermano del mismo Goliat geteo. Pero veamos lo que dice en el segundo libro de Samuel. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jaar-Oregim, de Belén, mató a Goliat geteo. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Aquí tenemos que destacar que no se trataba de Goliat geteo, como lo dice el texto, sino que era el hermano de Goliat, y aquí le vamos a dar la razón al primer libro de Crónicas. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Por eso, es que debemos de tener cuidado con los nombres, y cómo son utilizados en las Escrituras, ya que muchas veces tienden a confundir al lector. En la cuarta batalla contra los filisteos, el villano gigante fue un total desconocido, salvo porque dice la Biblia que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. Aquí el héroe fue Jonatán, el hijo de Simea el hermano de David, quien le dio muerte a este gigante.
Preparativos para la construcción del templo. Unos 5 años antes de su muerte, David, luego de saber que él no podría levantar el templo para Jehová, se tomó la precaución de ir guardando todo tipo de material que se usaría en la construcción. Oro, plata, bronce, hierro y materiales como madera, que habían quedado de la construcción de su ciudad en Sión. La mayoría de esta madera, el cedro, fue traída exclusivamente desde las regiones de Tiro, enviado por su rey Hiram. Todo se había guardado, solo a la espera que Salomón tomara las riendas del reinado, una vez muerto David. Para ello, siendo Salomón aún muy joven, David le llama para hablar con él. Le explica todo acerca de lo que debe hacer con respecto al templo para Jehová, y el sitio exacto donde se debía edificar, lo que antes fue la era de Nacón. Este terreno fue donde justamente se había posado el ángel de Jehová para destruir a Jerusalén, cuando David hizo pecar al pueblo de Israel con un censo. Sobre la edad de Salomón para ese momento, es difícil de determinar con exactitud, pero debió estar por los 15 años aproximadamente, pero tenía la edad suficiente para entender todo el mensaje que le dio su padre. David exhortó a Salomón a continuar en los pasos de Jehová, ya que fue el mismo Dios quien lo escogió sobre sus hermanos mayores. No quería que fuera como él, hombre que derramó mucha sangre sobre la tierra. Ahora en sus manos estaba en obtener todo el conocimiento de parte de Jehová, para continuar con las ordenanzas descritas por el mismo Dios. También los ancianos que se encontraban allí presentes, fueron encomendados por el rey para ayudar en todo lo que fuera posible a Salomón. Que no fueran a hacer piedra de obstáculo, para que no fueran castigados por la vara del Dios de Israel. Los grandes ausentes en esa reunión, entre David, Salomón y los ancianos de Israel, fueron sus otros hijos, quienes algunos eran mayores que Salomón, más que todos los nacidos en Hebrón, que rondaban casi los 40 años de edad. Luego de haber dejado las instrucciones para la construcción del templo, David decide contar a la población levita para saber de cuántas personas dispondrá para su administración, a manera de un censo. Fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. Tenemos que aclarar que cuando el texto dice que se contaron de 30 años para arriba, en realidad se estaba refiriendo solo a los levitas que ejercerían el ministerio del sacerdocio. Pero los que conformarían el resto del ministerio en el servicio del templo, eran todos mayores de 20 años, como lo dice un poco más adelante. Estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familia según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. El resultado fue que había 38,000 levitas, aptos para la administración del templo, los cuales quedarían distribuidos de la siguiente manera: 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, 6,000 para gobernadores y jueces, 4,000 porteros, y 4,000 para alabar a Jehová. Porque David dijo: Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. La buena noticia de todo esto es que ya los levitas no tendrían que estar carreteando con todos los instrumentos, materiales, ni los utensilios del antiguo tabernáculo, ya que todo sería puesto en la nueva casa de Dios, de una vez y para siempre. Se necesitaba el servicio sacerdotal las 24 horas del día, y todos los días del año, correspondientes al calendario hebreo. Para ello, David organizó 24 grupos de clases sacerdotales, todos ellos, descendiente de los 2 hijos menores de Aarón, Eleazar e Itamar.
Según el censo, la rama patriarcal del lado de Eleazar superaba 2-1 a la rama patriarcal del lado de Itamar, y es por eso que de los 24 grupos sacerdotales que se formaron, 16 grupos fueron de la rama de Eleazar, versus 8 de la rama de Itamar. Las órdenes sacerdotales, conformadas por el rey David, estaban ordenadas según los meses hebreos, y se correspondían a 4 por mes. Cada grupo tendría su servicio por 7 días, de sábado a sábado, empezando por el mes de Nisán, que era el mes cabeza de año. De todos estos grupos conformados, solo tomaremos en cuenta el grupo número 8, el de Abías, ya que más adelante, esta clase será determinante para saber el verdadero mes del nacimiento de Jesús el Mesías.